El secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló hoy por primera vez desde el inicio de las protestas en el Ecuador. Lo hizo para NTN 24, lo hizo para el programa Cuestión de Poder. Gustavo Alegret estuvo con él, lo entrevistó y está con nosotros en el programa de hoy. Gustavo, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias, Idania, muy buenas tardes. La voz de Luis Almagro hacía tiempo que no se le escuchaba en declaraciones públicas. Mantuvimos, como decías, una conversación larga con él en la que le preguntamos diversas cuestiones de la actualidad y sin duda la situación en Ecuador le preocupa, a tenor de sus palabras. Él apunta a esa preocupación y mira a Venezuela y a Cuba. ¿Qué es lo que más le preocupa de la situación en el país suramericano? Primero que nada, determinadas dinámicas que parecen indicar cada vez más elementos de agresión externa y de intentos de desestabilización externa. Eso creo que es el principal problema que enfrenta Ecuador. O sea, vemos ahí la acción directa de Venezuela y Cuba nuevamente, pero no es una acción aislada en Ecuador. O sea, si uno repasa un poco la región en este tiempo, ve que esas dinámicas se han reproducido en varios de los países. Eso me preocupa porque es un patrón de acción. O sea, como que bolivarianos y cubanos han salido a desestabilizar el hemisferio. El secretario general de la OEA ha sido muy enfático en defender el derecho de los ciudadanos ecuatorianos a manifestarse, pero tiene sospechas, viendo lo que está pasando, de si realmente están en contra de las medidas económicas aprobadas por Lenín Moreno o de si quieren buscar, a través de esta insurrección callejera, un subterfugio, una manera rápida para llegar al poder de manera antidemocrática, dice él. Y se pregunta por los motivos. ¿Por qué ahora vemos esas inestabilidades en varios países de la región, detrás de las cuales los gobiernos miran y apuntan a Venezuela y a Cuba? Mire, o sea, fundamentalmente las motivaciones de ellos se las tendríamos que preguntar a ellos. ¿Por qué cree Pero usted? es muy claro que hay dos acciones cubanas cubanas y bolivarianas en este tiempo que es muy importante que pasaran de alguna manera desapercibidas para la comunidad internacional. La asunción de Díaz-Canel en la presidencia de Cuba definitivamente es un tema por la ilegitimidad que tiene ese proceso, por la dimensión dictatorial y totalitaria que tiene el proceso cubano y que definitivamente ha pasado camuflado en medio de estas situaciones. Y lo otro es el objetivo bolivariano de cada vez más fuerte de tratar de cooptar la Asamblea Nacional. O sea, para transformar esa dictadura, esa tiranía, narcotiranía bolivariana en un régimen totalitario, les queda nada más que tomar la Asamblea Nacional. Cooptar la Asamblea Nacional o tomar la Asamblea Nacional. En ese sentido se han movido en este tiempo o con lo que podríamos llamar la mesita del diálogo o quizás un proceso más mediano plazo y a largo plazo, obviamente, de unas elecciones como las que fueron de la reelección de Maduro, pero esta vez para terminar de quedarse con la Asamblea Nacional. Fue una conversación larga, como bien decía Gustavo hace unos minutos atrás, y entiendo, Gustavo, que otros temas formaron parte de esta conversación. Por ejemplo, el de la inmigración venezolana. Esto decía. Y las posibilidades de los países que son acotadas de por sí para atender las necesidades de su población, hoy están definitivamente bajo presión. Pero tanto el régimen que sigue estimulando este proceso, obviamente, primero porque obliga a los demás países a pagar su crisis humanitaria, a pagar la crisis migratoria que tiene que ser atendida por todos los países del hemisferio. Segundo, que ellos mismos se han ocupado de generar esos factores que pueden llevar a reacciones de las sociedades donde están, como
porque una de las cosas que han hecho es también la liberación de presos comunes que definitivamente han seguido realizando actividades delictivas en los países donde han estado. Y eso es una manera de que ha buscado el régimen, por la que ha buscado el régimen, generar elementos que puedan producir reacciones contra la migración venezolana, sabiendo que eso puede generar condiciones de inestabilidad a partir de ahí en los sistemas sociales y en los sistemas políticos. Entonces, todo esto es acción directa de la dictadura, y esto está muy bien planificado y está programado para que funcione así, para afectar a la migración real, al pueblo sufrido, a través de la inducción de elementos tóxicos dentro de esa migración del pueblo que sufre la crisis humanitaria. Muy seguro, Luis Almagro, de esta afectación a la migración a través de estos elementos. Pero más allá de Ecuador y más allá del tema de Venezuela, Gustavo, ¿Bolivia formó parte también de esta agenda? Sí, le preguntamos por esas elecciones. Saben que Evo Morales aspira a un cuarto mandato, a una cuarta elección. Y aquí, para entender la respuesta de Almagro, hay que explicar que la interpretación que han hecho diversas cortes sobre el artículo 23 de la Carta de Derechos Humanos, la Carta Americana de Derechos Humanos, que ha permitido a mandatarios como Óscar Arias en Costa Rica o Juan Orlando Hernández en Honduras, el mismo Daniel Ortega en Nicaragua y ahora Evo Morales en Bolivia, es la de buscar la reelección indefinida. Él hace una reflexión, dice que es momento de pensar en ese artículo y también pensar en ese proceso de reelección indefinida que choca contra el sentido común, dice él, y que es necesario replantearse. Pero en cualquier caso, aquí viene a colación una polémica, y es que Almagro dijo que Evo Morales tenía el derecho de volver a presentarse porque sería, en sus palabras, discriminatorio. Y lo que hace Almagro es decirle a los bolivianos: pueden ratificar a Evo Morales votando o ratificar el resultado del referéndum que le dijo no a esa reelección de Evo Morales. Escuchemos. No tenemos instrumentos, no tenemos herramientas para afectar de ninguna forma el proceso electoral boliviano. Y los bolivianos tienen una manera de expresarse al respecto, que es yendo a las urnas, votando y diciendo y revalidando, por ejemplo, el resultado de su referéndum. Tienen esa posibilidad. Bueno, que los bolivianos la utilicen. Si tienen ese objetivo y si el resultado se da completamente a la inversa de lo que fue en el referéndum, entonces será otra la decisión del pueblo. Pero sí que los bolivianos hoy tienen esa posibilidad de generar una solución política a través de su voto, sí la tienen, y eso es lo que debemos garantizar, y eso es lo que nosotros queríamos garantizar. Y un tema que me imagino no dejaste de lado, es un tema que tiene que ver con la reelección del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el próximo año. Hay quien dice que para preservar la democracia hay que reelegir a Luis Almagro. No todos están convencidos, pero ya están llegando cercano a los votos que le darían esa reelección. Sí, se va a producir en marzo del 2020 esa elección para secretario general. Almagro llegó a la Secretaría General de la OEA diciendo que solo iba a optar a un mandato, que no se iba a volver a postular, pero a petición de países como Colombia o Canadá, por ejemplo, ha decidido dar el paso adelante, así lo dijo él en estas mismas palabras, en estos mismos términos, y buscar ese segundo mandato. Él dice: tras los años que llevo como secretario general, tengo en el haber dado relevancia política a la Organización de Estados Americanos, fortaleza institucional, y cita, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo Permanente, la Corte Interamericana, que están reforzadas bajo su administración. Y finalmente, también pone de manifiesto cómo le ha dado la vuelta a las finanzas de la OEA. Y por todo eso dice: ahí está mi trabajo, pero alerta, hay voces que buscan desestabilizar su candidatura y le han criticado duramente. Y yo pongo mi trabajo sobre la mesa. O sea, quieren una OEA relevante, quieren una OEA fuerte, quieren una OEA con principios, pero quieren una OEA también ajustada, austera y con compromiso. Bueno, aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos de nuevo. ¿Quiénes son los que están intentando desestabilizar la OEA? Mire, o sea,
El mismo principio bolivariano cubano es muy claro. O sea, los cubanos pobres han estado haciendo más campaña contra mí que si estuvieran sentados acá en la organización. O sea, prácticamente no han dejado el tema de la reelección del secretario general en ninguna agenda en el continente, y obviamente que han procurado generar los espacios, digamos, como para neutralizar la posibilidad de esta reelección. Debo decir que eso me motiva muchísimo más todavía. La entrevista completa hoy a las 8 de la noche, hora Bogotá, Quito y Lima, 9 de la noche, hora Costa Este y Venezuela, en el programa Cuestión de Poder con Gustavo Alegre. Gustavo, gracias. Gracias por compartirnos fragmentos de lo que fue esta conversación el día de hoy. Gracias a vosotros. Saludos.